Buenos días, mi nombre es Yadira Villamil. En este video intentaré explicar por qué se debe utilizar herramientas de investigación para la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos. ¿Cuáles son y en qué consisten las diversas técnicas de recopilación de esta información y qué garantizan durante el proceso de investigación-acción educativa? Recordemos que la investigación cualitativa se desarrolla a partir de la observación directa de un público específico, y se materializa en un análisis descriptivo de lo que se ha encontrado. Así, las conclusiones se harán a partir de la reflexión y comparación de los datos recolectados, a diferencia de la investigación cuantitativa en la cual se usan instrumentos de medición y de masificación de datos, para aportar conclusiones numéricas o estadísticas. Por lo anterior, su propósito es la obtención de información organizada, exacta y confiable. El proceso cualitativo no es lineal ni lleva una secuencia estricta como el proceso cuantitativo. Las etapas constituyen más bien acciones que efectuamos para cumplir con los objetivos de la investigación y responder a las preguntas del estudio. Al ingresar al campo, por el simple hecho de observar lo que ocurre en él, estamos recolectando y analizando datos, y durante esta labor, la muestra puede ir ajustándose. Muestreo, recolección y análisis resultan actividades casi paralelas. Desde luego, esto no significa que se puede trabajar sin orden ni que siempre la muestra inicial cambia. Variables cualitativas son aquellas que indican una cualidad, es decir, una característica no medible. Existen dos tipos de variables cualitativas: nominal, característica o cualidad cuyas categorías no tienen un orden preestablecido. Ejemplo: sexo, deporte favorito, nacionalidad, religión, etc. Ordinal, característica o cualidad cuyas categorías tienen un orden preestablecido. Ejemplo: calificaciones, grado de interés en un tema, estrato social, nivel académico, etc. La recolección de datos. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos que se convertirán en información de personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones en profundidad. Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento. La recolección de datos. ¿Dónde y cómo ocurre? La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales de los participantes o unidades de análisis. En el caso de seres humanos, en su vida diaria, cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan, etc. Además, la recolección de datos se realiza de diversos tipos: lenguaje escrito, verbal y no verbal, conductas observables e imágenes. Su reto mayor consiste en introducirse al ambiente y mimetizarse con este, pero también en lograr capturar lo que las unidades o casos expresan y adquirir un profundo sentido de entendimiento del fenómeno estudiado. La recolección de datos. Otras unidades de análisis. Se puede incluir otros tipos de unidades de análisis pueden, además de las personas o casos, en el proceso cualitativo. A continuación se describen algunos de ellos. Significados. Son los referentes lingüísticos que utilizan los actores humanos para aludir a la vida social como definiciones, ideologías o estereotipos. Los significados compartidos por un grupo son reglas y normas. Sin embargo, otros significados pueden ser confusos o poco articulados para hacerlo, pero ello, en sí mismo, es información relevante para el analista cualitativo. Prácticas. Es una unidad de análisis conductual y se refiere a una actividad continua, definida por los miembros de un sistema social como rutinaria. Por ejemplo, los rituales, como los pasos a seguir para obtener una licencia de conducir o las prácticas de oración en una religión. Episodios. Son sucesos dramáticos y sobresalientes, pues no se trata de conductas rutinarias. Los divorcios, los accidentes y otros eventos traumáticos se consideran episodios y sus efectos en las personas se analizan en diversos estudios cualitativos. Papeles o roles.
son unidades que definen en lo social a las personas. El papel sirve para que la gente organice y proporcione sentido o significado a sus prácticas. El estudio cualitativo de papeles es muy útil para desarrollar tipología. Relaciones constituyen diadas, grupos sociales de dos personas que interactúan por un periodo prolongado o que se consideran conectadas por algún motivo y forman una vinculación social. Las relaciones adquieren muchas tonalidades: íntimas, maritales, paternales, amigables, impersonales, tiranas o burocráticas. Su origen, intensidad y proceso se estudian también de manera cualitativa. Grupos, conjuntos de personas que interactúan por un periodo extendido, que están ligados entre sí por una meta y que se consideran a sí mismos como una entidad. Las familias, las redes y los equipos de trabajo son ejemplos de esta unidad de análisis. Organizaciones son unidades formadas con fines colectivos. Su análisis casi siempre se centra en el origen, el control, las jerarquías y la cultura. Comunidades, se trata de asentamientos humanos en un territorio definido socialmente donde surgen organizaciones, grupos, relaciones, papeles, encuentros, episodios y actividades. Es el caso de un pequeño pueblo o una gran ciudad. Subculturas. Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías favorecen la aparición de una nebulosa unidad social, por ejemplo, la cibercultura de Internet o las subculturas alrededor de los grupos de rock o los equipos de fútbol. Las características de las subculturas son que contienen a una población grande y prácticamente ilimitada, por lo que sus fronteras no siempre quedan definidas. Estilos de vida son ajustes o conductas adaptativas que realiza un gran número de personas en una situación similar. Por ejemplo, estilos de vida adoptados por la clase social, por la ocupación de un sujeto o inclusive por sus adicciones. Métodos de recolección de datos. Existen diversos instrumentos de recolección de los datos en el proceso, como las entrevistas o los grupos de enfoque. Pero, la verdadera respuesta y que constituye una de las características fundamentales del proceso cualitativo es que el propio investigador o investigadores mediante diversos métodos o técnicas recoge los datos. Él es quien observa, entrevista, revisa documentos, conduce sesiones, etc. No solo analiza, sino que es el medio de obtención de la información. Por otro lado, en la indagación cualitativa, los instrumentos no son estandarizados, en ella se trabaja con múltiples fuentes de datos, que pueden ser entrevistas, observaciones directas, documentos, material audiovisual, etc.